Vamos a estar predicando el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, un mensaje a las 7 iglesias, pero antes quisiera que oráramos al Señor para que el Señor nos dé sabiduría y su Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, pues nos ayude a entender y a poner en práctica su palabra. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos ahora acercarnos a tu palabra, Señor, y lo hacemos con reverencia, con temor, reconociendo, Señor, que tú nos hablas por medio de ella, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría para entenderla, Señor. Y que podamos salir de aquí, Señor, auxiliados por tu Espíritu Santo para poner por obra tu palabra en nuestras vidas, oh Dios. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vivimos en una época en la que pareciera que la iglesia vive su mejor momento. Si miramos a nuestro alrededor, abundan programas, conciertos cristianos, a los cuales podemos acceder con un simple clic en internet. Tenemos acceso a predicaciones, estudios y todo tipo de material de enseñanza cristiana como nunca había ocurrido en la historia del cristianismo. No obstante, lo cierto es que ninguna de esas cosas garantiza que la iglesia se encuentre en un buen momento. Yo diría que ocurre todo lo contrario. La iglesia de hoy enfrenta los grandes desafíos de vivir en una cultura que la bombardea todo el tiempo, proponiéndole un sinnúmero de opciones para volverse una iglesia exitosa, una iglesia triunfadora en este mundo. Lo triste es que muchas iglesias están sucumbiendo ante tan tentadora propuesta. Y cada vez más vemos las iglesias abrazando costumbres, programas, actividades que este mundo le propone con el fin de ser exitosa en medio de esta sociedad. El asunto es más grave de lo que pensamos. El fallecido pastor y teólogo R.C. Sproul, hablando de este tema, aseveró lo siguiente: pienso que la mayor debilidad en la iglesia radica en que casi nadie cree que Dios coloca su poder en la Biblia. Todos buscan poder en un programa, en una metodología, en una técnica, en todo menos en aquello en lo que Dios lo ha puesto, su palabra. Solo Él tiene el poder para cambiar vidas por la eternidad. Y ese poder se encuentra en las Escrituras. Hermanos, no podemos estar más de acuerdo con el doctor Sproul. En medio de los tiempos que estamos viviendo, las Escrituras son y serán siempre nuestra única fuente para vencer en este mundo. Por tal razón, hoy, mientras continuamos nuestra serie en el libro de Apocalipsis, nos acercaremos a estos dos capítulos, capítulo 2 y 3, que contienen los mensajes a 7 iglesias que en su momento enfrentaron los desafíos de la cultura reinante. Veremos que estos desafíos que ellos enfrentaron son muy similares a los que nosotros podemos enfrentar hoy. La historia se repite. Y este mensaje a las 7 iglesias se vuelve entonces para nosotros un mensaje relevante, un mensaje para nuestra época. Un mensaje que nosotros como iglesia tenemos que escuchar. Un mensaje que nos recuerda sobre todas las cosas, y escuche bien, que la iglesia de Jesucristo vence en este mundo mientras permanece escuchando y obedeciendo su voz. Sí, hermano. Escuchar y obedecer la voz de Cristo continuamente es el único camino que tiene la iglesia para vencer en este mundo. Por eso, hoy, mientras nos entregamos a estos dos capítulos de Apocalipsis, queremos escuchar la voz de Cristo para nosotros. Y al escucharla, mantenernos también obedeciéndola, si como iglesia queremos vencer. La voz de Cristo que en primer lugar, los capítulo 2, versículos 1 al 7, nos dice
que nos cuidemos de no perder el primer amor. Cuando Jesús se dirige a la iglesia de Éfeso, lo hace como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Y esto proviene de la imagen del capítulo 1, la visión que tiene Juan del Hijo del Hombre, donde dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias y que los 7 candelabros son de las iglesias. Y es interesante porque la mayoría de los mensajes al resto de las iglesias comienzan de la misma manera, tomando de esta visión del capítulo 1 un aspecto que está íntimamente relacionado con esa iglesia en particular. En el caso de Éfeso, Jesús se presenta de esta manera para destacar su autoridad y su cuidado sobre la iglesia de Éfeso. Hermanos, Éfeso era un importante centro político, comercial y religioso. Era la ciudad más importante del Imperio Romano en la provincia de Asia. De hecho, el resto de los lugares donde están las otras iglesias le debían muchísimo a la provincia de Éfeso por su valor comercial. Pero además, en aquel lugar había un centro de adoración, un templo de adoración a la diosa Diana, la diosa Temisa. Y también Éfeso era reconocido por rendir culto al emperador romano y a sus dioses. Imagínense un contexto así. Jesús reconoce que esta iglesia, a pesar de todo eso, a pesar de encontrarse en este lugar, reconoce a esta iglesia por sus obras, por su trabajo, por su perseverancia, por su intolerancia al mal, porque juzgaba a los falsos maestros en palabras y acciones. Si fuéramos a resumir el reconocimiento que Jesús hace de Éfeso, pudiéramos decir que esta iglesia era una iglesia modelo. La iglesia que nosotros desearíamos ser. No obstante, Jesús la confronta. ¿Por qué? Porque habían perdido su primer amor. Y por tanto era necesario que se arrepintieran y volvieran a sus primeras obras. La iglesia de Éfeso necesitaba distinguirse no solo por su labor y su pureza doctrinal, también necesitaba distinguirse por su amor por Dios y por los demás. Por supuesto, el amor que proviene de la continua reflexión en la obra que Jesucristo ha hecho a favor de los creyentes. Un pecador nunca va a poder amar a Dios y amar a los demás de una manera adecuada si no entiende primero cuánto fue amado por Dios en la cruz del Calvario. Y la iglesia de Éfeso necesitaba volver a recordarse esas cosas, volver al primer amor. De hecho, esta iglesia había sido una iglesia de gran testimonio en sus comienzos. A pesar de las circunstancias que rodearon, de la persecución que vivieron al principio, el amor los caracterizaba. El amor por los demás, el amor por los perdidos. Esa clase de amor que, como les decía, estaba motivado por el Evangelio, ellos lo habían perdido. Y por tanto, hermanos, Cristo está ahora confrontando a la iglesia y llamándola a volver a ese primer amor. Necesitaban recuperarlo. Y la advertencia es fuerte porque Jesús les dice que si no lo hacen, Él vendrá a la iglesia y quitará su candelero de su lugar. En otras palabras, esta iglesia perdería su testimonio en este mundo y dejaría simplemente de existir. Las iglesias locales, escuchen bien, hermanos, las iglesias locales desaparecen. Si no escuchan la voz de Cristo, si no obedecen la voz de Cristo, en este caso para Éfeso, recuperar el primer amor, hacer las primeras obras. De hecho, hoy la iglesia de Éfeso no existe. Cabría preguntarnos, ¿será que nunca pudieron recuperar el primer amor? ¿Será que nunca escucharon esta advertencia?
Hermanos, para nosotros hoy esto es muy importante, porque nosotros no estamos exentos de que nos suceda como a Éfeso. Por eso es de mucho valor que tú y yo nos preguntemos constantemente, ¿será que amamos a Dios? ¿Será que amamos a los demás? ¿Será que estamos en las horas propias del Evangelio, perseverando en ella todo el tiempo? ¿Será que nos distingue nuestra buena gestión y pureza doctrinal nada más? ¿Y el amor lo hemos dejado a un lado? Hermanos, cuando este primer amor que produce el Evangelio se va, de nada nos vale ser una iglesia modelo en todo lo demás. Porque es que la buena teología, la buena doctrina, la perseverancia en la palabra de Dios no nos está dada para que nuestros cerebros crezcan. Está dada para que nuestro corazón reaccione en amor por Dios y por el prójimo. Vivimos en tiempos donde tener una sana doctrina es sinónimo inmediato de que eso es lo más importante que una iglesia puede tener. Y ojo, nosotros somos defensores de tener sana doctrina, de ser bíblico, de ser cristocéntrico. No estoy hablando de que no sea así. Pero con Cristo aprendemos que eso no es suficiente. Con Cristo aprendemos, hermanos, que la verdad es importante, pero que no puede estar separada del amor. Y que de igual manera el amor es importante, pero no puede estar separado de la verdad. Ambas cosas son necesarias. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿nos distinguen ambas cosas a nosotros como iglesia? La pureza doctrinal y el amor. Es posible que nuestro hermano se convierta para nosotros en el objeto de un debate teológico más que en alguien a quien amar, porque fue amado por Dios primero. Y tristemente, eso ocurre hoy. Hermanos que están divididos, que están fajados, que están peleados por cuestiones doctrinales y que no son capaces de amarse, de soportarse, de la misma manera que Cristo nos ha soportado a nosotros a pesar de nuestros pecados. Es posible que Dios se vuelva para nosotros el objeto de nuestro estudio y no el centro de nuestra oración y devoción como debería ser. Ese es un peligro que como iglesia enfrentamos todo el tiempo. Por eso necesitamos arrepentirnos, necesitamos examinarnos, mirarnos a nosotros mismos. Si el amor por Dios nos distingue, si el amor por los demás nos distingue, además de la pureza doctrinal. Ahora bien, lo segundo que este pasaje nos enseña, que continuamente necesitamos escuchar y obedecer de parte de Jesucristo, lo tenemos en el mensaje en Mirna. Y es que no temamos sufrir, seamos fieles. No temamos sufrir, seamos fieles. Hermanos, Cristo se presenta ante la iglesia de Esmirna como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y eso era algo que esta iglesia necesitaba recordar. Recordar que Jesucristo es el soberano Rey sobre la historia desde el principio hasta el final, que murió y que vive. Porque esta era una iglesia que estaba sufriendo, que estaba padeciendo por el Evangelio. Jesús reconoce que atravesaba tribulación, que era pobre, que atravesaba por calumnias. La iglesia en Esmirna necesitaba ánimo en medio de esas circunstancias. Y qué mejor ánimo que Jesús les diga: no temas, sé fiel, recibirás la corona de la vida, no experimentarás la segunda muerte. Cuando uno mira el contexto en lo que esta iglesia se encontraba, en aquel lugar se promovía la adoración al emperador romano, a sus dioses. Los cristianos fueron perseguidos en Esmirna por negarse a hacer eso. Policarpo, que fue obispo de aquel lugar en el segundo siglo, fue uno de los que fue martirizado y murió por su fidelidad al Evangelio. El sufrimiento, hermanos, el sufrimiento es algo para lo cual la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada. Noten lo que Jesús le dice a la iglesia.
Jesús le dice que va a pasar por tribulación. Es natural que como iglesia hayan sentido temor, como es natural que nosotros como iglesia hoy también sintamos temor cuando viene persecución y sufrimiento sobre nosotros. No obstante a eso, Cristo dice a la iglesia, no temas. Nosotros dentro de poco tendremos que salir de ese lugar. Hemos atravesado por esta situación difícil. Hemos sufrido porque sabemos que Dios está obrando en este lugar. Y por su gracia y para su gloria, esta iglesia ha sido una iglesia de bendición, no solamente para este lugar, sino para Cuba y para otros lugares. Y por supuesto que estamos tristes. Estamos atribulados por toda la situación que ha dado de que tengamos que dejar este lugar y irnos a otro lugar. Pero hermanos, esta lucha no es una lucha humana. No es una lucha contra el gobierno. No, hermanos. Esta es una lucha espiritual contra Satanás, el enemigo del evangelio, que usa los medios de este mundo para atacar a la iglesia. Y por tanto, nosotros, aunque nos veamos pobres como esta iglesia de Esmirna, tenemos que recordar las palabras de Cristo. No temamos. Seamos fieles a Él. Seamos fieles a su palabra. Él nos dará la corona de la vida. El fin de la vida de Policarpo es quizás uno de los mejores ejemplos de lo que significa no temer y ser fiel al Evangelio. 60 años después de que se escribiera esta carta en Esmirna, las autoridades de aquel lugar le exigieron a Policarpo que adorara al César y que renunciara a Cristo. La respuesta de Policarpo fue: he sido su siervo por 86 años y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? El procónsul de Esmirna amenazó a Policarpo con las fieras y con el fuego. Y a las fieras respondió: tráelas. Y al fuego respondió: tú me amenazas con el fuego que arde un poco de tiempo y luego se extingue, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno que está reservado para los impíos. Y luego añadió: ¿qué esperas? Haz lo que deseas. Policarpo murió en la hoguera y según la tradición tuvieron que atravesarlo con una lanza porque las llamas no la alcanzaban. Ahí tenemos el ejemplo de uno que recibió este mensaje y que entendió este mensaje de parte de Cristo. No temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Cristo murió, Cristo resucitó, Él es el principio, el final, Él tiene gobierno sobre la historia, por tanto, para nosotros la Iglesia Bautista Nueva Vida Novedado, las palabras de Cristo son hoy: no temas, sé fiel. Pero no solo esto, hermanos. El próximo mensaje, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, tiene más que enseñarnos, a fin de que continuamente escuchemos y obedezcamos la voz de Cristo para vencer en este mundo. Y lo siguiente que nos muestra este pasaje es que tenemos que tener cuidado de comprometer la verdad. Tenemos que tener cuidado de comprometer la verdad. Capítulo 2, versículos 12 al 17. Nuevamente la forma en que Cristo se presenta guarda relación con la situación particular que vivía la iglesia. Jesús viene como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, lo cual apunta a su condición de juez, no solo de juez sobre el mundo, sino de juez sobre la iglesia. Jesús reconoce a Pérgamo por su fidelidad, por el honor que daban a su nombre, porque no renunciaban a negar el nombre de Cristo, o sea, no negaban a renunciar al nombre de Cristo, no negaban su fe, aún en medio de la persecución que enfrentaban. No obstante, Jesús advierte a esta iglesia, les advierte,
porque admitían las enseñanzas de Balaam, enseñanzas que conducían a la idolatría, a la inmoralidad sexual, a las enseñanzas de los nicolaitas. Y estos dos grupos eran grupos que se distinguían por su libertinaje. Para estos dos grupos la doctrina importaba poco, en el comportamiento mucho menos. Es como que tenían este pensamiento de piensa y vive como quieras. Tenemos gente así en la iglesia hoy. La verdad y la vida transformada por el Evangelio estaban siendo comprometidas en Pérgamo. Jesús llama a la iglesia a tomar parte en el asunto. La llama a arrepentirse. Porque de lo contrario Él vendrá en carácter de juez para juzgar a aquellos que están practicando estas costumbres. Que a los que no lo han hecho, para darle su justa recompensa. Hermanos, nosotros enfrentamos también esta clase de pensamientos hoy en día en la iglesia. Conocemos de congregaciones que han cedido a la presión del mundo, que han comprometido la verdad del Evangelio. Y cuando la verdad del Evangelio se compromete, las puertas para la idolatría, las puertas para la inmoralidad están abiertas. Tengamos cuidado, porque no estamos exentos de que nos ocurra lo que les ocurrió a la iglesia de Pérgamo. Como iglesia debemos perseguir la pureza doctrinal, pero acompañada de vidas que estén transformadas por el Evangelio. Necesitamos tener sana doctrina que haga de nosotros una iglesia que vive y proclama los valores del reino de Dios en este mundo. Por tanto, otra vez, examinarnos a nosotros mismos es muy importante para que no comprometamos la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, como ocurrió con ellos. El próximo mensaje nos da también otra de las cosas que necesitamos escuchar y obedecer de Jesucristo. En el capítulo 2, versos 18 al 29, cuidémonos, hermanos, de tolerar aquello que Cristo aborrece. Jesús se presenta a la iglesia en Tiatira como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Estas palabras son referencias del Salmo 2 y de Daniel 10. Y están destinadas a identificar a Cristo como el Rey de Dios, quien ha sido puesto para, con toda autoridad, juzgar. La iglesia en Tiatira se reconoce por su amor, por su fe, por sus obras, por su servicio, por su perseverancia. Sin embargo, Jesús se presenta para juzgarla por su tolerancia a la idolatría y la inmoralidad que estaba causando Jezabel, quien se había autoproclamado profetisa. Jesús incluso dice que le había dado tiempo para que se arrepintiera, pero que pronto iría para juzgarles. Tiatira se caracterizaba por el amor, por el servicio, pero comprometía la verdad. Esta iglesia tenía lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso y carecía de lo que Éfeso tenía. ¿Se dan cuenta, hermanos, una vez más? Lo importante es de tener amor, tener el servicio, pero también tener la verdad. No podemos separar esas cosas. Tenemos que tenerlas juntas, abrazarlas juntas. Escuche bien, porque quizás la idolatría que estaba ocurriendo en la iglesia de Tiatira era demasiado evidente. Y para nosotros hoy también quizás es demasiado evidente la idolatría en la que se mezclan las personas de este mundo, específicamente en nuestro país. Es evidente cuando alguien adora a San Lázaro, a la caridad del cobre o a los santos. Es evidente para nosotros cuando alguien se involucra en la inmoralidad. Pero eso no significa que nosotros estemos exentos de caer en la idolatría. Porque la idolatría, hermanos, no es algo que comienza fuera de nosotros. Es un problema del corazón.
Y podemos llegar a adorar aquellas cosas que supuestamente no son malas, pero se vuelven ídolos para nosotros. Y tenemos que examinarnos. La pregunta clave que tenemos que hacernos es, ¿dónde radica la fuente de satisfacción de mi vida? Aquello a lo que le damos más valor es realmente lo que nosotros adoramos. No importa que usted venga para acá el domingo y alce sus manos y cante a Dios. A lo que más valor usted le da en su corazón, ese es su ídolo. Ese es su Dios. Por tanto, tenemos que preguntarnos, ¿tenemos una satisfacción? ¿Es lo más valioso para nosotros Dios o el dinero? ¿Dios o las posesiones? ¿Dios o los hijos? ¿Dios o las relaciones? ¿Dios o ponga ahí cualquier cosa que este mundo le dé para competir con el Señor? Cristo nos llama, hermanos, a estar apercibidos. Estar apercibidos no sea que estemos tolerando aquellas cosas que Él aborrece, que tomen su lugar en nuestras vidas. Recuerde que Él juzga. Él juzga, hermanos. Cristo escudriña los corazones y las mentes y dará a cada uno según su obra. Por tanto, hermanos, examinemos. Podemos dar gracias a Dios porque en el Evangelio que hemos recibido, tenemos esta maravillosa oportunidad de recibir la advertencia de parte de Dios. Y tenemos que darle gracias por eso. Una advertencia que nos ayuda a escuchar su palabra y a obedecerla. El siguiente punto de nuestro sermón está relacionado con el mensaje de la iglesia de Sardis. Y nos dice específicamente, cuidémonos del orgullo. En el capítulo 3, versículo 1 al 6. Esta es una de las otras cosas que necesitamos escuchar y obedecer. Cuando Cristo se presenta a la iglesia de Sardis, se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y esto apunta al hecho de que solo Cristo tiene el poder para dar vida a la iglesia por medio de su espíritu. Eso deja a un lado el orgullo. Eso deja a un lado el mérito propio. Y eso es precisamente lo que la iglesia en Sardis necesitaba escuchar. ¿Saben por qué? Porque ellos se sentían orgullosos de sí mismos. La iglesia había alcanzado gran reputación. Pensaban que estaban vivos. Pero Cristo le dice todo lo contrario. Ustedes están muertos. ¿Cómo es posible que esta iglesia, que algún día estuvo realmente viva, llegara a morir? Otra vez, todo parece indicar que se comprometieron con la cultura pagana reinante, específicamente con la idolatría. Y por tanto, el corazón del problema estaba ahí. Cristo llama a la iglesia a ponerse en vela, a afirmar las cosas que le quedaban y que estaban a punto de morir. Fíjense la fuerte declaración que Jesús hace al final del versículo 2. Porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. ¿Se imagina a Cristo diciendo eso en nuestra iglesia? Por tanto, hermanos, la exhortación para ellos y para nosotros hoy sigue siendo la misma. Recordar lo que hemos recibido, lo que hemos oído, guardarlo y arrepentirnos. Nos puede ocurrir como la iglesia de Sardis. Nos puede ocurrir que lleguemos a pensar que estamos vivos porque tenemos este programa, porque tenemos este otro programa, porque tenemos buena reputación, porque somos reconocidos por otros, cuando en realidad quizás estemos comprometiendo el mensaje del Evangelio. Necesitamos tomar en cuenta las cosas que Cristo le dice a esta iglesia y ponernos en vela.
Hermanos, la iglesia puede morir si no persevera en el Evangelio. Por lo cual, aquello que hemos oído, aquellos que hemos recibido, necesitamos guardarlo. El Evangelio de Cristo, el Evangelio apostólico. Necesitamos guardarlo, atesorarlo. Necesitamos continuamente arrepentirnos. Reconocer nuestra condición constante de necesidad de la gracia de Dios, del Evangelio de Cristo. Porque si no lo hacemos, podemos fácilmente convertirnos en una iglesia orgullosa, como era Sardis. Y cuando el orgullo llega, estamos prontos a morir. Por tanto, hermanos, que el Señor nos ayude. Es interesante porque Cristo reconoce que aún en medio de esta situación, había algunos en Sardis que sus ropas, sus vestiduras no habían sido manchadas. O sea, había unos pocos que habían recibido el Evangelio, habían oído el Evangelio, lo habían guardado, no se habían contaminado. Y para ellos hay recompensa. El Señor nos ayude, hermanos, a ser como esos pocos que no comprometen el Evangelio, que no tienen vestiduras manchadas. Que el Señor nos ayude para que nos cuidemos del orgullo que puede llevarnos a ser una iglesia muerta. El siguiente mensaje, el mensaje a Filadelfia, es todo lo contrario a la iglesia de Sardis. A esta iglesia Cristo la elogia por su perseverancia a pesar de tener poco poder. Cristo promete que guardará a esta iglesia por perseverar en su palabra. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender también, hermanos. Este es el sexto punto de nuestro sermón. Cristo nos guarda cuando perseveramos en su palabra. Cuando Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia, lo hace como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y esas palabras le recordaban a la iglesia que aunque tenía poco poder, pero habían perseverado, que su futuro estaba asegurado en las manos de Cristo, del santo, del verdadero, el soberano. Hay el que tiene el poder para abrir y cerrar. A pesar de la debilidad de la iglesia de Filadelfia, ellos estaban guardados por Cristo para recibir su reino, para recibir la consumación de la salvación eterna. Incluso Jesús asegura que pondría a sus pies a aquellos que son falsos y que es posible que habían causado mal a la iglesia de aquel lugar. Cristo les asegura que los guardará en medio de la prueba que vendrá. Ellos habían perseverado en guardar la palabra del Señor, no habían negado su nombre. Por tanto, la recomendación que Cristo les hace es que continuaran haciendo lo mismo, perseverando en su palabra, perseverando en no negar su nombre. Ese es un ejemplo para nosotros, el que tenemos en la iglesia de Filadelfia. En ellos no había lugar para el orgullo como en Sardis. Necesitamos aprender de esta iglesia lo importante de perseverar en la palabra de Dios y de no negar el nombre de Cristo. Sabemos que atravesaremos pruebas, quizás como esta que estamos atravesando ahora en nuestra iglesia. Pero hay una sola cosa, hermanos, una sola cosa, escuche bien, una sola cosa por la cual nosotros como iglesia necesitamos preocuparnos en medio del tiempo que vivamos, y es perseverar en el Evangelio, perseverar en la palabra de Dios, perseverar en poner nuestra mirada en Cristo, porque Él ha prometido guardarnos. En medio de todo, lucimos débiles, como la iglesia de Filadelfia. Lucimos con poco poder, pero ¿saben qué? Es bueno que así sea.
Porque cuando estamos en esa condición, no tenemos otra cosa que mirar al Cristo resucitado, que vive, al santo, al verdadero. Por tanto, esa es la situación que tenemos para nosotros hoy de esta iglesia, de este mensaje. Miremos a Cristo. Perseveremos en Él. Perseveremos en su palabra. Perseveremos en el evangelio que se nos ha dado. En último lugar, veremos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y aquí encontramos algo más que necesitamos escuchar y obedecer. Capítulo 3, versículos 14 al 22. Escuchemos, hermanos. Cuidémonos de la autosuficiencia. La iglesia de la Odisea era todo lo contrario a la iglesia de Filadelfia. Cristo se presenta entre ella como el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Palabras tomadas en una visión en Isaías 65 y que también hace referencia o eco a Génesis capítulo 12. Y esta visión específicamente habla de Cristo como aquel que cumple las promesas hechas por Dios a su pueblo, aquel que traerá una nueva creación donde habitarán aquellos que han sido redimidos por Él desde el principio. Y esta visión, en términos sencillos, le recordaba a la iglesia de la Odisea que sin Jesús no tenían nada. Justamente eso ellos necesitaban recordarlo. ¿Saben por qué? Porque pensaban que eran ricos. Pensaban que no necesitaban nada. Pensaban que Jesús no les hacía falta. ¿Usted se imagina una iglesia en esa condición? Y lo más triste del caso es que estaban ciegos. Eran incapaces de poder percibir esa realidad. Jesús usa una reflexión fuerte contra esta iglesia, tanto así que le dice: ¿no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo? Hermanos, Cristo ama a la iglesia. Y porque la ama, la disciplina. Y le habla fuertemente. Cristo exhorta a esta iglesia a venir a Él y a tomar de Él lo que realmente necesitaban, para que dejaran a un lado su autosuficiencia. Lo que ellos necesitaban se encontraba en Cristo, no en ellos mismos como pensaban. Y eso para nosotros es algo para reflexionar. Tenemos que cuidarnos de ser una iglesia del tipo de la Odisea, que estemos centrados tanto en nosotros mismos, en lo que tenemos, en lo que hemos logrado, en lo que poseemos, que lleguemos a pensar que no necesitamos nada más, que no necesitamos el evangelio, que no necesitamos a Cristo. Una iglesia puede llegar a ser así. Y cuando eso ocurre, es triste. Nos volvemos tibios. Como escribe un comentarista, cuando ocurre la autosuficiencia, no vemos a Cristo como nuestra seguridad y nos anestesiamos espiritualmente y estamos fuera de contacto en una relación con Cristo. Nos juzgamos espiritualmente saludables cuando estamos realmente enfermos espiritualmente. Nos contentamos con los alimentos y los recursos podridos de este mundo que consideramos deliciosos en lugar de alimentarnos de los ricos recursos de Cristo. E incluso a veces no llegamos a la palabra de Cristo porque es un lente de la verdadera condición en la que nos encontramos. Nos evalúa y nos muestra que estamos equivocados en nuestra percepción de nosotros mismos. Hermanos, ¿cómo podemos los cristianos librarnos de esta autosuficiencia
y de insensibilidad espiritual que tenía esta iglesia de la Odisea? Cristo nos va a dar respuesta. Arrepentimiento de nuestro pecado, renovar nuestra relación con Él, una relación que se expresa en continuamente escuchar y obedecer su palabra. De hecho, de eso se trata el mensaje cuando Cristo dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué triste, pero qué triste que por años la iglesia de Jesucristo ha usado este versículo para hablarle al no creyente, cuando ese versículo es un versículo directamente dirigido a la iglesia que está fuera de la comunión con Él. No, hermanos, este no es un versículo para los inconversos. Es un versículo de Cristo, la palabra de Cristo para una iglesia que se ha alejado de Él, que se ha vuelto orgullosa, que se ha vuelto suficiente en sí misma y que ignora que sin Cristo, que sin el Evangelio, está perdida. Y nosotros tenemos todo el potencial, escucha bien, tenemos todo el potencial para ser una iglesia así, por el pecado que hay en nosotros. Por eso continuamente necesitamos arrepentirnos, examinarnos a nosotros mismos, continuamente escuchar la voz de Cristo, de tener comunión con Él, de renovar nuestra relación con Él. Tenemos que reflexionar y decir: ¿acaso seré yo uno de esos creyentes a los que Cristo le está diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Hermanos, quisiera concluir el mensaje en esta mañana haciendo referencia a algo que se repite una y otra vez en cada uno de los mensajes de las iglesias. Y usted se fija, al final de cada mensaje dice: al que venciere, yo le daré. Y Cristo hace una promesa, ¿verdad?, de una recompensa que Él dará al que venciere. No hemos tenido quizás tiempo para poder abarcar esa porción, todo lo que puede significar. Quizás en un futuro podamos hacer una serie de sermones específicamente por cada iglesia. Será bueno hacerlo. No obstante, aunque no hemos tenido el tiempo para abarcar todo eso, lo importante es que entendamos que en el Evangelio tenemos promesas que recibiremos si permanecemos escuchando y obedeciendo la voz de Cristo. Independientemente de la promesa particular que Cristo le hace a la iglesia, todas ellas apuntan a esa realidad. El Evangelio promete cosas maravillosas para aquellos que continuamente se mantienen escuchando y obedeciendo la voz de Cristo. Al final de cada mensaje tenemos esta frase repetida: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias de todos los tiempos están llamadas una y otra vez a escuchar la voz del Señor. La voz de Cristo que para nosotros hoy nos pone en alerta y nos dice que nos cuidemos de la autosuficiencia. Nos dice que Él nos guardará si perseveramos en su palabra. Nos dice que nos cuidemos del orgullo. Nos dice que nos cuidemos de tolerar aquello que Cristo aborrece. Nos dice que tengamos cuidado de comprometer la verdad. Nos dice que no temamos sufrir, que seamos fieles, Él nos dará la corona de la vida. Nos dice que nos cuidemos de no perder el primer amor. Hermanos, en una época donde, como bien reconocía el pastor Sproul, casi nadie cree que Dios coloca su poder en la Biblia,
Y todos buscan poder en un programa, en una metodología, en una técnica, en todo menos en aquello en lo que Dios le ha puesto su palabra. En medio de una época así en la que nosotros estamos viviendo hoy, oremos al Señor. Dependamos del Señor y con su gracia, hermanos, procuremos permanecer escuchando y obedeciendo la voz de Cristo si como iglesia queremos vencer en este mundo. No hay otro camino, hermanos. No hay otra fórmula para el éxito. Por mucho que el mundo nos diga, por mucho que otras iglesias nos digan, este mensaje a las 7 iglesias nos recuerda eso. Por tanto, que Dios nos ayude y que su Espíritu Santo nos capacite para continuamente permanecer escuchando y obedeciendo la voz de Cristo para vencer en este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje a las iglesias. Gracias porque es un mensaje para nosotros hoy también, Señor. Nos reconocemos débiles, Señor, nos reconocemos pobres, de poco poder. Pero, Señor, reconocemos que tú nos sostienes, que tú nos hablas, que nuestras vidas están escondidas en ti, Señor. Padre, ayúdanos. Danos las fuerzas para permanecer escuchando y obedeciendo la voz de Cristo, Señor. En medio de tiempos difíciles, de las amenazas que como iglesia recibimos continuamente, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, a perseverar en el Evangelio. Solo así podremos vencer en este mundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén.